Depende. De nuevo. ¿Qué es lo que le interesa al fisco? ¿Recaudar? Ya, pero a través de cuál impuesto. ¿El de primera categoría? Pagar la renta. De los impuestos finales. Global ¿Por complementario qué y los único. impuestos finales? Porque el impuesto de primera categoría después se convierte en un crédito. El impuesto de primera categoría es de mentira. Es una mentira que existe ahí. Es un impuesto que yo pago, pero después me lo devuelven. Se transforma en crédito. Cambia su destino. Pero ahí el contribuyente no es distinto. Son distintos, por eso. Pero el impuesto que paga uno se convierte en crédito para el otro. Por eso el impuesto de primera categoría se dice que es un impuesto de mentira. ¿Ya? Porque después se convierte en crédito. Entonces, ¿qué en realidad le interesa al fisco? Bueno, vamos a hacer una recaudación a través de impuesto de primera categoría porque no todo se va a ir a crédito el mismo año. Pero, ¿qué es lo que interesa? En realidad las utilidades acumuladas que van a estar afectas a qué cosa? A los impuestos finales. A. Tasa de impuesto. 27. 7%. ¿Controla las utilidades acumuladas? ¿A través de qué? El registro de rentas empresariales. Muy bien, registro de rentas empresariales. ¿Cómo tributan los propietarios? En base a venta, ¿no? O percibido. Los propietarios tributan en base a retiros, remesas o Utilidad. distribuciones. Por lo tanto, es en base a percibir. Muy bien. ¿Qué dice arriba, profe? Control de utilidad acumulada, tributación propietarios. 14B1. Tasa de impuestos de primera categoría. 25. 25%. Control de utilidad acumulada. No. No. ¿Cómo tributan los propietarios? Contabilidad completa. Eso. No compramos. Los propietarios. Igual que el de arriba, en base a retiro, remesa de distribución. ¿No? A través de asigna. Asignación, muy bien. B2. Tasa de impuesto de primera categoría. No tengo. Más conocido como las rentas presuntas. 25%. ¿Control de utilidad acumulada? ¿Cómo tributan los propietarios? Atribuido está derogado. Buenas tardes. ¿Y la atribución en qué se cambió? Asignación. Es la misma cuestión, solo que le cambiaron el nombre porque no querían mantenerlo. Disculpe, ¿controla qué dice al lado de tasa arriba? Control de utilidad acumulada. (14B3) Tasa de impuesto.
25. Actualmente 12,5. 10. AC 20, 21, 22, 23, 10%, 24, 12,5. Tasa general 25. ¿Control de utilidad acumulada? Sí, a través de registro de rentas empresariales. ¿Cómo tributan los propietarios? Retiros, remesas o distribuciones. 14 de 8. Tasa de impuestos de primera categoría. ¿Exento? No es la palabra exento. Mejoremos la técnica. ¿Qué podría ser? Determina una base imponible. Ingreso menos gasto. ¿Mm? Ingreso menos gasto para determinar la base. Así lo determina, muy bien. Sí, ya, se asigna. No controla. ¿Y qué pasa con el impuesto de primera categoría? Queda liberado de su pago. Esa es la palabra. Liberado ¿Qué significa esa palabra? La tasa. de IRPC. Es distinto que exento. ¿Ya? Y que también es distinto que no renta. Exento es que le corresponde pagar, pero el legislador le liberó del pago. No renta es que nunca le correspondió pagar. Aquí está liberado. Él determina una base imponible, pero no se le aplica impuesto, ya que esta base imponible se asigna proporcionalmente a los propietarios. ¿Cómo estamos ahí con el resumen? Bueno, Entonces ya pueden sacar una hoja. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos acá? Ya, vamos a guardar el sufrimiento para después. sí. Pero profe, no lo borre. Un segundo. Un segundo. Un momento, por favor. Profesor, en el 14 de 3 hace 20, 21, 22, ¿son artículos o son años? Año comercial 20, año comercial 21, 22 y 23, 10%. ¿Y el acceso? Año comercial. Ah, sí. Demos algunas definiciones, aprovechando la pregunta de Mari. ¿Qué es año tributario? Muy bien. Al 31 de diciembre. El año en que se enteran los impuestos. Año comercial, 12 meses. desde marzo a marzo. No, pero. Pero eso, pues mejoreme la definición, pues piense que ya estamos llegando al último año. ¿Qué año comercial? El año en que se realizan las actividades de la empresa. Puede ser de enero a diciembre o de qué tipo de meses. ¿En qué artículo están las definiciones de la ley de la renta? Artículo 2. Muy bien. Periodo de 12 meses. Que termina el 30 de diciembre. No pasa nada con la biblioteca del Congreso.
Artículo 2. Año comercial. El periodo de 12 meses que termina el 31 de diciembre o el 30 de junio. Y en los casos del término de giro del primer periodo del contribuyente o aquel en que opere por primera vez la autorización de cambio de fecha de balance. El periodo que abarca respectivamente según las normas de los artículos 7 y 8 del artículo 16 del Código Tributario. El año de mi operación, como decían en otras palabras, ¿ya? Pero de 12 meses. Si inicié actividad el 3 de abril, ¿cuál es mi año comercial? Del 3 de abril al 31 de diciembre. Si tengo término de giro el 7 de septiembre, mi año comercial va del 1 de enero hasta el 7 de septiembre. Todos los demás casos va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la operación renta en abril no hay contribuyentes autorizados para declarar en otro periodo que no sea abril. Ya. ¿Puedo borrar? Para que entremos a lo que nos convoca. En un entre paréntesis, profesor, sería tan gentil de compartirnos el sílabus. Oh, ya, se los voy a mandar. Tengo que decirle a la Yanina que gestionar las aulas virtuales. Ya, mañana lo hago. Se lo... sí. Ecuación contable. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. ¿Qué compone el patrimonio? Capital. El capital. Las utilidades acumuladas. Capital, utilidades acumuladas, Y las utilidades Reservas. de ejercicio. la utilidad del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más? También las Otra reserva. Otras reservas, utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, ¿cómo se llamaba esto en términos tributarios? capital propio. Capital propio. ¿Cómo se determina el capital propio? Eso no lo pasó. Pero eso no. Pero síganme la idea. ¿Cómo voy a llegar a determinar capital propio? Los activos Los activos menos los pasivos. Pero voy a tener que hacer algunos ajustes Esos eran los valores intros, profe. antes de los mismos. Es lo mismo. La antigua definición de capital propio decía, se entiende por capital propio el total de activos menos los intos, restado del pasivo exigible. Esa definición está fuera. ¿Qué es capital propio? Viene Bienes y derechos y obligaciones. Ya. A valores tributarios. Profesor, ¿puede repetir? Ya lo vamos a ver en la definición, ¿ya? Pero capital propio quiere decir que es mi patrimonio a valores tributarios. Por lo tanto, todo mi activo va a estar a valores tributarios y todo mi pasivo va a estar a valores tributarios. Entonces, vamos aquí a entrar a determinar el capital propio tributario. Entonces, supongamos que en mi activo voy a tener caja, 10 millones, depósitos a plazo, 2 millones, fondos mutuos, 5 millones, primeras plantas y equipos. Aquí lo vamos a abrir y vamos a decir que tengo edificio,
20.000 millones. Voy a tener depreciación acumulada, 12.000 millones. No, ¿qué es? Y vamos a tener terreno, 15.000 millones. Y equipos, 20 millones. Depreciación acumulada, equipos, 5 millones. Un pequeño ejemplo para que vayamos entrando a lo que es capital propio tributario. Esto es un balance, un abstracto del balance desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer tributariamente? Necesito convertir esto en valores tributarios. Muy parecido a cuando el trimestre pasado, los que estuvieron en renta, ajustábamos la RLI. ¿Se acuerdan? Yo decía, tengo mi utilidad financiera, lo que vimos la semana pasada, tengo que convertirla en utilidad tributaria. Hay cosas que yo voy a sumar y hay cosas que yo voy a restar. Entonces, me tengo que ir haciendo algunas preguntas en forma previa. Pensemos en un balance de 8 columnas. Traspasemos este balance clasificado a 8 columnas. Voy a tener aquí la columna 6 y la columna 7. La caja de 10 millones me quedó en la 6. Los depósitos a plazo, 2 millones, en la 6. Fondos mutuos, en la 6. Edificio, los 20.000, en la 6. La depreciación acumulada, ¿está en la 6 o en la 7? En la 7. Está en la 7. Terreno, En la 6. equipos. 6. ¿Y la depreciación de los equipos? 7. Sí. Entonces, cuando yo empecé a calcular capital propio, no me va a servir mucho el balance clasificado. ¿Qué voy a necesitar? El de 8 columnas, porque lo voy a tener separado. Al de 8 columnas, ustedes saben que se le llama tributario también, ¿ya? Pero eso es en realidad una falacia, porque no es un balance tributario. ¿Cómo va a ser un balance tributario si está valores financieros? ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Porque antiguamente, como les decía, la tributaria iba de la mano con la contabilidad financiera, pero hoy en día no. Es más, hace unos años existía una declaración jurada, que todavía existe, la 1847, de datos de balance. El contribuyente manda el balance del Servicio de Impuestos Internos, el 14 años. Y se llamaba balance tributario de 8 columnas. Y esa DJ tuvieron que cambiar el nombre porque en realidad era súper mentirosa, porque el balance no es tributario, es financiero. Y además se pedía uno con 10 columnas. Ya lo vamos a conocer. Si no, se lo van a pasar en contabilidad. Entonces, cuando yo separo de esta manera, ¿cuánto sumaría mi activo? 17, 20, ¿Me puedo sumar el activo? 47, 35. 5.000 millones. 35.037 millones. Tengo mi total de activos. Y lo que tengo que incorporar es partidas que no están en el activo. Lo primero que tengo que sumar
partidas no contenidas en el activo. Tengo en este caso, no tenemos información de que haya uno. Siguiente. ¿Qué es lo que voy a sumar? Activos a valor tributario. Por ejemplo, la caja está a un valor tributario. Lo más probable es que sí, porque es dinero. Archivo de caja es lo mismo. Depósitos a plazo. ¿Cómo llevo los depósitos a plazo financieramente? Como activo corriente, que son a corto plazo. Ya, pero más que dónde está clasificado. ¿Cómo lo valorizo? A costo amortizado. ¿Cuál es el costo amortizado? Yo soy profesor de tributaria, no sé nada de financiero. Pongámonos en ese caso. Explíqueme el costo amortizado. Que el activo financiero se presenta, se valoriza lo que yo pago, lo que debo, no me acuerdo. ¿Alguien que lo ayude? Sí, por favor. ¿Cómo mido el depósito a plazo? ¿Qué es un depósito a plazo? ¿Es una inversión A corto plazo. a plazo? Sí. ¿Por esa inversión gano algo? Interés. Sí. Un interés. ¿Ese interés forma parte del activo? Sí. ¿Forma parte del activo? No. No. ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí, pues, un activo. Aparte. Ya, supongamos, voy a invertir en un depósito a plazo. DAP contra caja. 1 millón. Supongamos que a una semana, a un mes, lo que sea. La cosa es que me va a pagar un interés. Supongamos 7.000 pesos de interés. Percibo el interés cuando yo lo rescato. ¿Cómo hago el rescate? Caja, por ejemplo, 1.007.000, gané 7 luquitas contra DAP, 1 millón. ¿Y qué me falta? El interés percibido ¿Y esto cómo lo dejamos? ¿Qué cuenta? es una ganancia. Sí, pero ¿qué tipo de cuenta? No resulta. Pongámosle un nombre. Otro ingreso, Otro ingreso. ingresos financieros, Intereses. Intereses ganados. Sí, intereses ganados. Ya, intereses ganados. Todas esas cuentas que les dije son factibles. Otro ingreso, ingresos financieros, intereses ganados. Todo sirve. ¿Ya? Ya, lo rescaté. Entonces, el depósito a plazo está considerando los intereses cuando yo lo... No. ¿Y así se hace financieramente? ¿O debiera considerarlo cuando yo lo tomo? pasa a ser una, queda en el patrimonio como una utilidad. ¿Me puede hacer el asiento? Cuando llegábamos en la parte de abajo del resultado, cuando nos abocábamos solamente a lo que eran los intereses por estos tipos de depósitos, el profesor lo dejaba solito como resultado del ejercicio y lo tiraba después en el patrimonio como utilidad. Pero al momento de tomarlo o al momento de De rescatarlo. rescatarlo. Ah, ya. Entonces, ¿el interés se considera cuando yo lo tomo? No, porque No. no se sabe todavía. Por lo tanto, ¿cómo debiera yo, esto es financiero, y cómo lo llevo tributariamente? De la misma manera, al costo, y cuando rescato y obtengo el interés es una ganancia y mantengo este asiento.
Por lo tanto, los depósitos a plazo, ¿me van a generar alguna diferencia? No. Tercero, fondos mutuos. Son igual porque también dejan algún tipo de ganancia. Y al cierre del ejercicio, ¿yo hago algún ajuste con el fondo mutuo? Sí, igual que Sí, por variación UF. ¿Ah? Por la variación UF. Pero si el fondo mutuo no está en UF. El depósito a plazo también se ajusta al periodo de cierre. Ah, muy bien. Si yo liquido antes, lo dejo así. Pero si en el 31 de diciembre, cuando estoy cerrando, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Reconocer esa parte del interés. ¿Y cómo me queda? Pongamos depósito a plazo, 3.000 pesos, contra Intereses financieros, sí, intereses ganados. Entonces fueron un ajuste al 31 de diciembre. Los fondos mutuos, ¿cómo funcionan? De la misma manera. ¿Y cómo ajusto el fondo mutuo? A valor, cuota. Pero nuevamente voy a encontrarme una diferencia, igual que acá. Porque tributariamente, ¿cómo lo llevo? Al costo histórico. Igual que los depósitos a plazo, al costo histórico. Entonces aquí tengo diferencias. Supongamos que tributariamente el depósito a plazo vale ¿cuánto? 1.980.000. Y los fondos mutuos 4.600.000. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que sacar el valor financiero. Entonces después, más abajito, yo voy a colocar menos activos a valor financiero. Porque no son valores tributarios. Y aquí, ¿qué voy a restar? El DAP a 2 millones y los fondos mutuos a 5 millones. ¿Por qué hago eso? Porque este valor de aquí y este valor de acá están contenidos allá arriba. Por lo tanto, si los resto, los elimino y los saqué. Igual que el ajuste que yo hago con la RLI. Y acá incorporo los valores correctos tributariamente. Porque recuerden que es la contabilidad financiera. Y yo parto con los valores financieros. Profe, ¿Sí? pero supongamos que este es mi balance de 8 columnas. ¿Sí? Yo no tengo forma con mi balance de 8 columnas de determinar mi inversión a corto plazo de sus valores tributarios. No. No tengo No. Todo esto es extracontablemente. extra. ¿Ya? Porque tu contabilidad es única y es financiera. Entonces vas a tener que llevar algo distinto. Voy a borrar por aquí. Y es más fácil mostrarlo con las propiedades de plantas y equipos. Y yo voy a tener que llevar un libro auxiliar que se llama de activo fijo. Donde la primera parte viene la información del bien, nombre, código, cuenta, subcuenta y toda esa cosa. Y colocamos edificio.
Vamos a tener datos de la fecha de adquisición. Y después vamos a separar valor financiero. Al inicio del ejercicio. Después, financieramente, ¿qué más voy a aplicarle? Regularización puede ser. O voy a dejarlo al costo. Voy a aplicarle pruebas de deterioro. ¿Cierto? Entonces financieramente va a tener un valor X. Que dijimos en este caso 20.000 millones. Su depreciación del ejercicio y su depreciación acumulada al término del ejercicio. Y acá al ladito voy a tener valores tributarios y voy a hacer exactamente lo mismo. Hay una circular que tiene el formato del libro auxiliar de activo fijo para que la puedan buscar en el 2021, al principio del año. ¿No quieren que se la suba? Sí, pobre mujer. Por lo tanto, este valor financiero yo también voy a tener que sacar. ¿La depreciación acumulada la saco? No. No la saco. No estamos teniendo aquí. Pero acá, cuando incorpore mi activo fijo, voy a incorporarlo a valor neto. Activo fijo a valor neto. ¿Qué significa? Restándole la depreciación acumulada tributaria. Y al final, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a llegar a un valor que se llama capital efectivo, que es mi activo fijo depurado. Y acá, entre medio, voy a sacar un grupo de activos que están a valores financieros, que no son aceptados tributariamente y que antiguamente se les conocía como los INTO. ¿Ya? La definición del capital efectivo todavía hace alusión a los INTO. ¿Qué son los INTO? Valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. Supongamos que una empresa tiene un intangible. ¿Me puede dar un ejemplo de intangible? Derecho de llave, Una franquicia, una consignación. una franquicia, una consignación, una marca, Eso. ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la norma tributaria vigente? Un intangible ¿cuándo lo voy a considerar? Cuando haya desembolso efectivo. Entonces supongamos que Ariel con Tiare crean una empresa de asesorías, Pulgar, Jaque y Asociados. Suena bonito. Y ese nombre que sonaba tan bacán, deciden activarlo. Y le dan un valor a esa marca de
50 millones. Queda en el activo. Entonces, tributariamente nos vamos a hacer la pregunta. ¿Hay algún desembolso por esa marca? ¿Por ese intangible? ¿Qué dice la galería? Eso era como la tribuna, ya no está tan atrás. Ya, la tribuna dice que no hubo desembolso. Por lo tanto, yo debiera rebajarlo. Porque es una estimación financiera. En cambio, muy distinto que ellos vayan y compren una marca a una empresa que tiene una marca registrada, hacen un desembolso y por lo tanto queda con ese intangible. Al hacer el desembolso, aunque efectivamente pagado, yo puedo considerar ese intangible dentro de mis activos. Y dentro de ese esquema de capital efectivo, ¿dónde iría en caso de que hubiera desembolso? Estaría contenido ya dentro de la... Siempre y cuando el valor financiero sea igual al valor tributario. Si no fuera igual, ¿qué es lo que yo debiera hacer? Sacar el valor financiero y agregar el valor tributario. Esto es igual que una RLI. ¿Recuerdan cuando la semana pasada y el trimestre pasado decíamos, le saco la depreciación financiera y le agrego la depreciación tributaria? Entonces, agrego y deduzco. Hago el mismo ejercicio acá. Saco todos los valores financieros y agrego todos los valores tributarios y agrego todas las partidas a valores tributarios que no estén contenidos. Entonces, por eso la definición actual es más poderosa que lo que se hacía antes, que decía, sácale los hinchos. No, la definición actual es, llévalo a valores tributarios. Por lo tanto, los hinchos no son valores tributarios. Cuenta corriente mercantil. ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Sí? La cuenta corriente mercantil es un contrato que suscriben dos contribuyentes, mediante el cual se traspasan flujos una a la otra. Y el mismo Código de Comercio dice, en un contrato de cuenta corriente mercantil, ninguna de las partes es considerada deudora o acreedora hasta que se liquide la cuenta corriente mercantil. ¿Qué podríamos extrapolar de esa definición? Significa que si yo tengo una cuenta corriente mercantil en mi activo, el mismo Código de Comercio me está diciendo, oye, no eres deudor o acreedor hasta que se liquide la cuenta. Por lo tanto, si yo tengo un activo acá, tengo que sacarlo, esa cuenta corriente mercantil. ¿Por qué? Supongamos que yo voy a liquidar la cuenta corriente. Entonces tengo cuenta corriente mercantil, 5 millones. La voy a liquidar. Significa que ahora para mí es un activo, una cuenta por cobrar. Yo debería hacer cuenta por cobrar contra cuenta corriente. 5 millones. Tengo que hacer ese asiento cuando yo liquido una cuenta corriente mercantil. ¿Por qué? Porque la contabilidad hace fe en contra de quien la lleva. Código de Comercio, ¿se acuerdan? Eso lo vieron con el profe Gil. ¿O no? ¿Les suena eso? Algo se acuerdan, ¿cierto, Ariel? Entre pestañeo y pestañeo hay online. Algo te acuerdas. La contabilidad hace fe en contra de quien la lleva. Por lo tanto, si yo no hice este asiento, yo la tengo como cuenta corriente mercantil, y si yo la registré como cuenta corriente mercantil, ¿qué significa? Que es una cuenta corriente mercantil.
algo tan sencillo como el plan de cuentas. Y si el servicio me liquida, entonces, ¿qué pasa? Puede llegar yo al tribunal a decir, no, que está mal hecho el asiento. ¿Qué me va a decir el tribunal? La contabilidad hace en contra de quien la lleva. Si usted lo tiene como cuenta corriente mercantil, es cuenta corriente mercantil y punto. Así fallan los TTA en esas materias. Y han sentado bastante jurisprudencia al respecto sobre las cuentas corrientes mercantiles. Profesor, ¿y ¿Sí? el contribuyente desde el punto de vista financiero tiene obligación de hacer este asiento, digamos, de cierre a fin de año, las cuentas corrientes mercantiles? Solo si la liquidaste. Solo si la liquidamos. Si la cuenta corriente mercantil no está liquidada, sigue vigente. Sí, eso. Y si es una liquidación parcial, bueno, lo que se liquidó parcialmente, eso se va a poder considerar como activo en este caso, o pasivo según sea el caso. Ya no llegamos a los pasivos. Ese es el caso de las cuentas corrientes mercantiles. Algunos contribuyentes, mejor les pregunto, si yo hago un retiro de utilidades, ¿cómo hago el asiento? Cuenta uno. Me miren con cara de perro atropellado, por favor, porque aquí sí que se va a enojar el profe Oscar o el profe Claudio cuando lleguen a seminario de título. ¿Cómo hago el asiento para un retiro de utilidades? ¿Con un retiro? Sí. Retiramos utilidades de la empresa. ¿Cómo hago el asiento? Se cargan las utilidades y se abona la cuenta corriente banco. Se cargan las utilidades ya acumulada y se abona el banco. Bueno, otra forma de hacerlo. No es la única forma esa. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Retiro de dividendos, ¿se paga? ¿Retiros? Sí, pero es lo mismo. Ah, Otra manera de hacerlo. Yo estaba viendo por parte de que lo recibe, era retiro por civil contra auto. No, pero no estamos pensando en que lo recibe, estamos viéndolo en la que lo retiraron. ¿Han visto las cuentas particulares? Sí. ¿Cómo sería el asiento con una cuenta particular? Cuenta particular socio A, cuenta Contra. particular contra caja o banco, contra cuenta particular socio B, así sucesivamente, según los socios. Así es. Entonces, esa cuenta queda ahí. Y lo que hace es que yo digo, cuenta particular, socio A, 500, contra banco, 500. Esta cuenta de aquí, ¿dónde va en el balance clasificado? La cuenta particular. En el patrimonio, muy bien. Antes teníamos un ramo que se llamaba aplicaciones contables tributarias, donde veíamos las cosas que estaban en mi balance financiero y las comparaba con el efecto tributario y hacía los links, hacía los cruces. Así que ese ramo vamos a tener que reincorporarlo. sería bueno. Como taller los sábados. Como taller los sábados. Claro. Ah, no, ahí no te Y usted lo hace, ¿no? No. Déjame dormir. No. Los sábados. No, los sábados llevo a mi hija al gimnasio. Ah. Pero es gimnasta eso. Entonces, esta cuenta va restando el patrimonio abajito de las utilidades acumuladas, como dijeron allá en la galería, de muy buena manera.
¿Ya? Entonces puede ser que yo me encuentre con contribuyentes que usen este método, el cual está bien, o usen este método que también está correcto. Financieramente, ¿cuál usan ustedes? Alternativa A. Entonces aquí me voy a poner un poco pesado. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes están aprendiendo muy bien en contabilidad financiera, cómo se llevan las cosas, así es como cuando llega un contribuyente, cuando me presenta un balance en IFRS, yo digo, gracias a Dios, de verdad, yo respiro cuando me llega un balance en IFRS. Pero a veces me llegan unos mamarrachos que tienen una mezcla de IFRS con PCGA, con norma tributaria, y anda a entenderlo, porque ahí se pone complicado, ¿ya? Y si hacen le meten US GAAP y es peor todavía. Entonces, si un contribuyente utilizó esto, no está malo desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista tributario, lo que importa es que yo llegue al mismo resultado que debiera llegar. No importa el camino. ¿Qué es lo que le interesa al fisco? No me interesa si lo hiciste por IFRS Full, IFRS Pyme, por PCGA, por una mezcla además con conceptos tributarios. No me interesa. Lo que me interesa es que el resultado tributario final, después de todos los ajustes, esté bien calculado. Pero para poder hacer bien todos los ajustes, lo que es más conveniente entender es entenderlo como debiera ser en la práctica, con IFRS Full, porque es más completo. Entonces, si yo lo hice así, yo no tendría que hacer ningún ajuste a nivel de capital propio. Pero si lo hice de esta manera, esta cuenta, si se fijan, está al debe. Y es una cuenta complementaria de patrimonio. Y si ustedes están haciendo esto, la van a encontrar en la columna 6. Por lo tanto, voy a tener que rebajarla. ¿Sí? Tengo una duda ahí, profesor. Cuando uno hace ese ajuste de retiro, ¿Ya? a nivel tributario, después eso se actualiza. No. No para efectos del balance. Porque recordemos que el balance financiero es por IFRS. No hay corrección monetaria. Pero tributariamente, este retiro en mi balance queda igual. Pero en el registro de rentas empresariales, que lo vamos a ver en un rato más, ahí va a ingresar actualizado por IPC. Pero solo si es 14A. Si es 14 de 3, no. Y en realidad, el retiro se actualiza solo para efectos de poder entregárselo a la persona natural, contribuyente de impuesto final, actualizado. ¿Por qué? Porque las personas naturales van a tributar con global complementario, pero está calculado el 31 de diciembre. Por lo tanto, todas sus rentas, sueldos, dividendos, honorarios, está todo actualizado por IPC. Y por ese motivo el retiro va actualizado en la DJ de retiros y en el registro de rentas empresariales. Pero es que lo adelantamos un poquito. Después lo vamos a explicar con más detención. Ya. Tenemos las cuentas corrientes. Entonces, ya tenemos qué cosa. Más o menos armado mis activos. ¿Ya? Gastos de investigación y desarrollo se activan y los puedo ir amortizando. Eso está en el artículo 31. ¿Ya? Siempre puedo tener gastos de organización y puesta en marcha, que también lo activo y queda. Analicemos ahora los pasivos. ¿Por qué? Porque si al capital efectivo yo le resto el pasivo exigible, llego al capital propio tributario. Entonces, aquí tenemos un término nuevo.
que no hemos visto hasta esta altura de la carrera. Se llama pasivo exigible. Ustedes han visto el pasivo corriente, el pasivo no corriente, ¿cierto? Pero nunca alguien les ha hablado de pasivo exigible. Porque pasivo exigible es un término tributario. Y pasivo exigible significa lo mismo que hicimos acá. Oye, hijito, déjame solo los pasivos a valor tributario. Pero solo esos pasivos de los cuales hay certeza absoluta que se va a pagar. Los voy a devolver a derecho laboral. Profesor, ¿Sí? no se puede desenvolver la celda del aula. Sí, sí se puede. 6 centavos. Ya. Los voy a devolver un poquito a derecho laboral con nuestro querido profesor Holguín, maestro de los asados y de las historias. Entonces, ¿bajo qué causales termina el contrato de trabajo? ¿Cualquiera? No, los artículos. 59 al 62, 59, 159. 159, 159. 160, 161. Sí, 69. ¿En cuáles casos se genera una indemnización por años de servicio? Eso sí. ¿Por todas las causales de 159 y 160? No. Entonces, nosotros en conta al 31 de diciembre, ¿qué es lo que hacemos? Si leímos la ley sobre beneficios a los trabajadores, ¿qué hacemos? Una provisión. ¿Cómo se llama? Beneficio. Sí, la provisión IAS. ¿Ya? Entonces, en mi pasivo voy a tener algo que se llama provisión IAS. ¿Cómo calculo la provisión IAS? ¿Cómo calculo la provisión IAS? ¿Te dijeron que se leyeron la NIC? No sé, ya tiré. Voy a llamar al profe Oscar que está en la sala de abajo. A ver si les podía hacer un recordatorio de cómo calculo la provisión IAS. ¿Cómo la calculo? Un sueldo de año de servicio. Un sueldo por año de servicio. Ya, pero eso es como cuando yo la pago, ¿cierto? Sí. Y a fin de año, ¿cómo la calculo? ¿Cómo hago la provisión IAS? El próximo año ustedes van a llegar a seminario de título y les van a pasar en auditoría o en contabilidad un caso. Por ejemplo, en auditoría les pueden pasar los estados financieros de un cliente y van a tener que revisar las cuentas y hacerle pruebas de auditoría. Y una de las que van a poder revisar, por ejemplo, es la provisión de indemnización de años de servicio. Y tienen que revisar si está correctamente valorizado. O puede ser a la inversa. En el caso de Conta, el profe Oscar les puede pasar un papiro de situaciones y hechos económicos que ocurrieron en una empresa para que saquen los reportes o informes financieros. Y tendrían que armar la provisión IAS. Por eso les vuelvo a preguntar, tratando de ayudarlos un poquito para lo que se les viene. ¿Cómo calculo la provisión IAS? Pero no es como dice César al final, que es un año
Un mes por año de servicio, eso es para pagarla cuando me llama la dirección del trabajo, tengo que hacer el finiquito. Un promedio se saca relacionado a la... Estamos escuchando algo. Hay alguien que parece que se acuerda algo de la NIC. ¿Les suena el término valor presente en matemática financiera? ¿Cómo calculo el valor presente? Ya, les voy a ayudar. ¿Ya? Repásenlo. Repasen esa NIC. Tienen que tenerla ahí, al tiro, disparar. Supongamos que el total de mi planilla mensual equivale a 64 millones. Entonces, César hace un ratito dijo un mes por año. Sumo ese mes por año de todos mis trabajadores el 31 de diciembre y digo ya, 64 millones. Falta un poquito de depurar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuánto dura en promedio la gente trabajando en esta empresa? Tendría que sacar esa información. Supongamos 6 años en promedio duran en la empresa. ¿Ya? Esa es la rotación. Una persona que lleva 6 años está en el promedio. Por lo tanto, significa que toda la gente que yo tengo trabajando el 31 de diciembre, en 6 años más, yo diría pagarles 64 millones. ¿Cierto? Y 64 millones este año, el otro año, y así voy armando la provisión. Pero ya que pasamos por matemáticas financieras, vimos que, ¿qué pasa con el dinero a través del tiempo? Pierde valor. Por lo tanto, si en 6 años más yo quiero pagarle 64 millones, significa que tengo que, ¿cuánto colocar hoy? Un monto inferior. Porque, por ejemplo, 60 millones de hoy en día, en 6 años más, van a valer 64 millones. ¿Cierto? El paso del dinero a través del tiempo. Entonces, esto yo lo debiera dividir en algo. 1 más la tasa elevado a un n. N va a ser los 6 años, la cantidad de periodos. ¿Y cuánto va a ser la tasa? ¿O qué va a ser la tasa? Es una tasa de descuento. ¿Qué podríamos aplicar como tasa de descuento? El IPC promedio tal vez de los últimos 6 años, el IPC esperado por el Banco Central, cuál es la meta, 3%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Banco Central dice que la inflación en Chile se mueve siempre en torno al 3% en los últimos 15 años. Entonces yo podría hacer mi provisión utilizando una tasa de un 3% elevado a un n en 6. Y sería 64 millones dividido en 1 más 3% elevado a 6. ¿Qué me calcula eso? Entonces, si el profe que les pasó los beneficios a los empleados fue tan bueno que lo quiso preguntarle esto en el certamen, tienen que repasarlo igual, porque se los van a preguntar en el seminario de título de una u otra manera, en conta o en auditoría. Por cualquiera de los dos lados va a caer. Tienen que tener bien hecha esa provisión. Permiso. Adelante. Ariel, usted que está con el satélite al Silicon Valley. Estamos trabajando en eso.
cerrar la galería, por favor. No me hagas hacerlo con el celular. Tienes que la calculadora del celular no es muy buena. 53.598.992. Excelente, ya. ¿Cuánto? 50 y 3.598.992. este valor que calculamos acá es lo que yo debiera tener en mi pasivo a valor financiero, utilizando el método del valor presente, ¿ya? Por IFRS. Así que por favor, cuando ustedes tengan que armar una provisión de IAS en el seminario de compra, o tengan que revisar, mejor dicho, la provisión de IAS en el seminario de auditoría, o en el seminario de grado, les den de tema indemnizaciones, y tienen lista la parte financiera. Así se calcula. Entonces mi provisión IAS vale 53 millones y eso está en mi pasivo. Ya. Siguiente pregunta. ¿Yo tengo que pagar siempre indemnización a todos los casos? No. Denme un ejemplo de un caso que no tengo que pagar indemnización. Renuncia. Otro ejemplo. Falta de probidad. ¿Qué más? Todas las faltas graves que indican la norma. Faltas graves como acoso laboral, acoso sexual, De asistencia. inasistencia injustificada, ¿cierto? Término del contrato en caso de obras, Sí, en caso de obra, sí. los plazos fijos. Plazo fijo. No. ¿Ven? Entonces, tengo que ir viendo. Entonces, si bien financieramente yo estoy armando una provisión, ¿qué problema tiene la norma si, por ejemplo, yo dijera, ya, llegó el día de, hay que pagar, ¿tengo las lucas? ¿La posición? Pero tengo las lucas. Ah, Una cosa es que esté provisional. Una cosa es que esté provisional y otra cosa es que tenga las lucas. como los entiendo. ¿Ya? Una deficiencia de IFRS es que me pide hacer la provisión, ¿ya? Y no me exige, como hace US GAAP, tener las lucas. IFRS lo sugiere. Porque si ustedes empiezan a leer la lista de beneficios a los empleados, hay muchas cosas que uno las lee como que no entiende de qué está hablando. ¿Y a qué se refiere? Porque en estos otros países, cuando hacen la provisión, ¿qué hacen además? Guardan las lucas y las colocan en inversiones financieras, depósitos a plazo, fondos mutuos, lo que sea, para efecto de que cuando la persona tenga que retirarse, estén efectivamente las lucas. Algo que no pasa en Chile, porque aplicamos a medias nomás la norma. Porque IFRS no me exige tomar esa otra parte. En cambio el US GAAP sí me exige separar las lucas. Sigamos. Entonces no en todos los casos voy a pagar. Y la norma tributaria se recoge eso. Y te dice, oye, tienes una provisión ahí en tu pasivo. ¿Lo vas a pagar? ¿Es certero que lo vas a pagar? No es certero que lo voy a pagar. Por lo tanto, aquí dijimos pasivo exigible. Perdón que está escrito en chino mandarín. ¿Ya? El pasivo exigible es un pasivo certero. Como por ejemplo, cuenta por pagar.
un crédito hipotecario, ¿cierto? Crédito consumo, línea de crédito. Sí, todas esas cosas que están ahí las tengo que pagar. Pero una provisión IAS la tengo que pagar. No necesariamente. No se sabe. No exigir. A priori, yo podría decirte no exigible. Pero hay un caso donde sí la voy a aceptar. Si yo pacté en un contrato colectivo, en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo que voy a pagar indemnización a todo evento, ahí sí la voy a considerar como un pasivo exigible. Pero no te voy a aceptar los 53 millones. Te voy a aceptar los 64. Entonces, la provisión IAS se acepta cuando es a todo evento a valor corriente, no a valor presente. Entonces voy a tener que revisar el pasivo de la empresa. Provisión vacaciones. ¿Es un pasivo exigible? ¿Cómo hago la provisión vacaciones el 31 de diciembre? El asiento. Sí. Vacaciones a provisión vacaciones. Un 7. Ya. Muy bien. Paso a contar. Pero tributariamente, cuando yo constituí la provisión vacaciones y dije vacaciones a provisión vacaciones, la cuenta vacaciones es un gasto. Y ese gasto no es aceptado en la RLI porque no es del periodo. No es del periodo. Ese gasto va a ser de cuando la persona se tome las vacaciones. Por lo tanto, la provisión vacaciones no va a ser un gasto, perdón, un pasivo exigible. Vamos a dar aquí. Provisión vacaciones. No es pasivo exigible. Por cuando yo la armé, recuerden los requisitos de la renta, de la RLI, que sea el gasto del periodo. Por lo tanto, como el gasto no es del periodo, esa provisión no es un pasivo exigible. No puede llegar el trabajador y decir, oye, págame las vacaciones. No, pues tienes que tomártela. Cuando te la tomes, yo te la rebajo de la provisión. Y ahí, cuando yo rebajo de la provisión, ese gasto yo lo acepto en la RLI. Provisión, impuesto renta. NIC 12, ¿cierto? ¿Quién me puede conversar un poquito de la NIC 12? ¿Cuál es el sentido de la NIC 12? Determinar los impuestos diferidos y el impuesto corriente. Ya, pero un poquito más genérico, no tan específico. Así como, piensa que estáis conversándole a alguien que no tiene idea. Entonces le pregunto, oye, ¿de qué se trata la NIC 12?
De los impuestos a las ganancias. De los impuestos a las ganancias. Ya. ¿Por qué es importante la NIC 12? Continúa, más bien. Yo. Sí, más bien. Es la norma que te da las bases para poder calcular el impuesto a las ganancias. Muy genéricamente. ¿El impuesto a las ganancias está en la NIC o está en la ley de la renta? En ambos. O sea, Usted no va a entrar a trabajar impuesto interno, señor. bueno. No, la NIC 12 lo que me dice es, como iba al principio, es reconocer el efecto del impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias en los estados financieros. Por lo tanto, como la IFRS siempre va un paso adelante, dice, oye, ojo, yo el próximo año voy a tener que pagar impuesto a la renta por las utilidades que tuvo este periodo. Por lo tanto, financieramente, yo debiera devengar el gasto del periodo por impuesto a la renta y generar esta provisión. Y lo mismo que con los impuestos diferidos. Entonces voy a tener provisión de impuesto a la renta, voy a tener un pasivo por impuestos diferidos, y voy a tener un activo por impuestos diferidos. Pero ya leímos que el activo por impuestos diferidos va a estar acá. Lo voy a sacar. Y el pasivo por impuestos diferidos es financiero. Chao. ¿Y la provisión de impuestos a la renta? Chao. Es financiero también. Voló. ¿Qué otro pasivo podría tener que se le ocurra? Echémosle un ratito más. Porque ahí tendremos mucho que picar. ¿Cuenta corriente mercantil? Porque puede ser que tenga una cuenta corriente mercantil con saldo acreedor. Porque puede ser para cualquier lado. Y ahora supongamos que me quedo con saldo acreedor. ¿Qué vamos a hacer con esa cuenta corriente mercantil? ¿Será un pasivo exigible? No, porque dice que no es la misma. Dice que no es. El que debe no debe, el que cobre no cobre. Y ahí para el 7. El otro día corregí una prueba de una alumna y era como la última prueba que corregía de ese curso y eran 2 preguntas, 2 ejercicios, un 1 y un 2. ¿Ya? Maravilloso el ejercicio 1, dije, esta chica va para el 7 y llego al ejercicio 2 y hasta ahí nomás llegó en ese caso, porque partiste tan bien. Pero sí, ese es el sentido. El Código de Comercio dice, no se considera ni deudor ni acreedor hasta que se liquide. Y en este caso entonces está en el acreedor. ¿Y qué le diríamos, Patricio? ¿Es pasivo o no es pasivo? No es pasivo. Muy bien. Para efectos tributarios no va a ser pasivo. Chao. Entonces yo voy a ir depurando todo mi activo y todo mi pasivo. Arrendamientos. Porque está actualizado con las diferencias. ¿Qué pasa si tengo un arrendamiento donde yo arriendo? ¿Qué dice la norma? IFRS 17. Suscribí un contrato de arriendo por 20 años. ¿Qué debiera hacer? Registrar un pasivo. ¿Ah? Tengo la obligación. Y eso es lo que me dice la IFRS. Pero, ¿es exigible? Desde el punto de vista tributario.
porque no está devengado. No es un pasivo que se haya devengado. Distinto es que yo debo cuotas de arriendo que no he pagado. Y si debo cuotas de arriendo que no he pagado, ahí sí está en el pasivo, porque ya se devengó. ¿El leasing entonces, profe, no es exigido? ¿Cómo? ¿Leasing? Excelente, ya vamos. Vamos a hacer uno de estos dos. Ustedes eligen, ¿hacemos el leasing o hacemos los incobrables antes de irnos al break? Hagámoslo. Pero podemos ver los dos. Vamos a ver los dos. Madi, elija. Leasing o incobrable. Vamos a hacer el incobrable. En mis cuentas de activo, yo voy a tener una partida que se llama clientes. ¿Ya? 25 millones. Si yo pasé por clase con el gurú Oscar Soto, ¿qué es lo que voy a hacer a fin de año? Estimación de deudores incobrables. ¿Quién me puede decir algún criterio para hacer la estimación de deudores incobrables? ¿Criterio financiero? ¿Quién ha votado los Financiero. Tiene que haber un respaldo, tal vez con un abogado, algo que acredite realmente. Sí, pero son más tributarios. Una empresa que cotiza en la bolsa. Ya, CCO. Memoria 2022. Ya no quiero bajar el telón porque después la probabilidad de que lo pueda subir. Ella lo dice. Pero está vacío. Ya, vamos a hacerlo de alguna manera. Memoria, de personal, relevante, informe, vamos al balance. Informe financiero. Ideales. Balance. Como la CMF. Tengo que aprender. Estoy buscando dónde está bien. Hay un margo, sostén de canario, así por allí. Entonces, ya no olvidé cosas que hay. A ver, si no. Una vecina me está ayudando, la que se va a dejar de la tarjeta. Estado financiero. Diciembre del 2020.
¿Quién es la auditora? PricewaterhouseCoopers. Entonces, aquí están las notas. ¿Y qué vamos a buscar? La evolución del deudor impagable. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Deudores. Entonces, ¿qué tenemos? Los saldos de deudores, operaciones en Chile, valores corrientes, no corrientes, estimaciones por pérdidas de deterioro, que sería mi incobrable. ¿Ya? Y por acá abajito tiene que venir la antigüedad y cómo voy a ir colocando este deterioro. Dice administración de riesgos y el criterio general para la determinación de provisión por deterioro ha sido establecido en el marco de la IFRS 9, la que requiere analizar el comportamiento de la cartera de clientes en el largo plazo para generar un índice de carteras de pérdidas de crediticias esperadas por tramos en base a la antigüedad de la cartera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Al día, de 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, mayor a 12 meses. Tasa de pérdida esperada, mayor a 12 meses, 100%. Tasa de pérdida de 6 a 2 meses, 100%. De 3 a 6 meses, 46,5. De 0 a 3 meses, 8,4. Y al día, 0,14. Entonces, ustedes después lo que tienen que hacer es esto mismo, aplicar la IFRS 9. Y de esta manera poder generar mi pérdida por deterioro o estimación de deudores incobrables. Entonces, en este ejercicio vamos a decir que mi estimación de deudores incobrables son 2 millones. ¿Ya? Ojo, así es como lo calculo. ¿Ya? Ahí está la norma. Profesor, ¿me puede dar zoom, porfa, para ver la tabla? ¿Es mejor? Gracias. Entonces, yo calculé mi estimación de deudores incobrables. ¿Y de qué me va a dar? Un clientes neto. 23 millones. Si yo me voy al balance de 8 columnas, esto está en el activo y esto está en el pasivo. Es una cuenta complementaria de activos. Los más antiguos las conocen como contracuentas. ¿Qué es lo que hago con esto en términos tributarios? ¿Nadie se acuerda que hacíamos algo el trimestre pasado con los incobrables? Lo castigamos en tiro. Excelente, ¿eh? Un 7. ¿Ya? 3 puntos para la Lo voy prueba. a poner. Vamos. Un 7 aquí en el corazón. ¿Ya? La norma tributaria no me dice arma una estimación. La norma tributaria me dice castiga directo. Y la semana pasada incluso lo dijimos. ¿Se acuerdan? Criterio 1. Agotar prudencialmente los medios de cobro. Criterio 2. Antigüedad de la deuda. ¿Cierto? Si es mayor a un año, castigo todo. Si es menor a un año, de conformidad a lo dispuesto en la resolución 121, me parece, del 2020. Entonces, este cliente neto, que es financiero, voy a hacer exactamente lo mismo. No voy a considerar el neto, voy a considerar solamente este, porque este está en el balance de 8 columnas en el activo. Y ese cliente, a valor financiero, lo voy a rebajar completito y voy a sumar mi cliente a valor tributario. Entonces se me están abriendo varios libros auxiliares extracontables donde voy a tener que llevar un registro contable financiero y contable tributario separado y comparativo. La ventaja de esto, de llevar estos libros auxiliares, ¿cuál es?
me va a facilitar los diferidos, ¿ya? El orden. Después voy a calcular todo de un viaje, los diferidos. Voy a ir por cada libro auxiliar calculando las diferencias, permanentes o temporarias. Si es permanente no genera diferidos, si es temporaria sí. ¿Esa será una diferencia permanente o temporaria? ¿Qué opinan? Ya no voy a entrar, se dice así. No pierdan la esperanza. ¿Temporario, por favor? Debiera ser temporaria, porque debiera unirse al final. Eso con la estimación de deudores incobrables, ¿ya? Entonces, a nivel de capital propio, voy a tener que hacer este pequeño ajuste, ¿ya? Que vayan al breve. ¿A qué hora retornamos, profesor? A las 20:40. 20:40, si son las 23. Ah, me estoy haciendo con la pega. Y aún. Voy a tirar mi licencia. Adelante del propio 8. Mira, Diego. Esta plata se está acá abajo.